Hola, ¿cómo estás? Te habla Alicia y después de mucho tiempo aquí seguimos leyendo. Vamos en el capítulo 8 del libro Terapia Paterna, cómo sanar los problemas con tu papá para que disfrutes tu vida. Trabajando la ira. Reconocer la ira es el primer paso para superarla. Date permiso de sentir esa emoción y desahogarla de la manera adecuada. Como lo veremos en este capítulo, el desahogo puede darse golpeando almohadas o cojines, gritando en tu auto, con los vidrios arriba o escribiendo una carta muy dura. Por favor, no la envíes. El objetivo de estos ejercicios es que saques las emociones estancadas en tu interior y en tu sistema de energía. La intención es que expreses y liberes la ira con prudencia. Una vez que lo haces, creas el espacio para reemplazarlas con sentimientos como paz, aceptación y perdón. Entonces, quizá quieras empezar a hacer el trabajo de sanar a tu niño interior, del que hablamos en el capítulo 10. Es posible que tu niño interior esté enojado por lo que sucedió en tu infancia. No es una emoción bonita y la mayoría somos muy buenos para enterrar ese sentimiento. Si sufriste de abuso cuando eras niño, no sabías qué sentir o cómo manejar y procesar tus sentimientos, sobre todo si el abuso sucedió cuando eras muy joven. Es natural que te sientas enojado porque te violó una persona en la que confiabas. Tal vez la ira también se extiende a tu mamá, porque no te brindó la protección. Además, igual que muchos sobrevivientes de abuso, estás enfadado contigo, sobre todo si el abusador te culpaba durante las experiencias abusivas. Muchos sobrevivientes de abuso temen que si se dan permiso de expresar su ira, perderán el control y romperán objetos, o dirán cosas de las que se arrepentirán. Sin embargo, nuestra experiencia como médicos clínicos demuestra que sentir la ira subyacente te tranquiliza en vez de enfurecerte. Es como dejar escapar el aire de un globo que está demasiado lleno. Si eres capaz de contactar con tu furia, entonces vas rumbo a la sanación. El enojo puede ser una emoción confusa o complicada, o tal vez quieras trabajar con un grupo de manejo de ira. Talleres, retiros y grupos para hombres y mujeres brindan un ambiente seguro, pues cuentan con profesionales preparados que te guían para que encuentres medios constructivos para que expreses la ira. Un terapeuta o un consejero también puede ayudarte a procesar esta emoción. Estudios sobre recuperación de trauma han descubierto que es mejor que sientas ira y luego descanses y estés en calma para que permitas que el proceso de sanación se dé a su propio ritmo. Catarsis y liberación. Expresar el enojo y la ira de forma física, pegándole a una almohada o a un cojín con los puños o con un palo, ayuda mucho, y eso se conoce como catarsis. Es importante que hagas ruidos durante el proceso. Por favor, desahógate con las ventanas cerradas para que los vecinos no se preocupen. Si puedes ir a un lugar en la naturaleza donde nadie te escuche, mucho mejor. Algunas personas golpean el asiento y gritan en su auto con las ventanas arriba. Otros van a la orilla del mar a pegarle a la arena y a gritar cerca de donde rompen las olas. Es importante que saques esta energía tóxica de tu cuerpo y de tu campo de energía. Tu niño interior estará mucho más feliz por haber procesado y expresado esta emoción. Al principio, puede llegarte en marejadas y se irá disipando porque tu intención es expresarla y liberarla. Recuerda, no acumular la ira en tu interior. Los expertos en recuperación de trauma aconsejan que la liberación de las emociones acumuladas debe hacerse en intervalos cortos con descansos de distracciones agradables. Haz un poco de catarsis como gritar o golpear algo y después haz algo que disfrutes. La mente no está lista para deshacerse de todo y sanar en un día. Aunque quisieras, no podrías descargar todo de inmediato. Sanar las heridas paternas es un proceso, igual que otras formas de sanación. Liberación de ira con ayuda de los ángeles. Al principio, cuando expresas la ira, te sientes lleno de energía y eso ayuda a sacudir el letargo o la depresión. Permite que esta poderosa energía pase por cada uno de tus centros de energía y pide que sea liberada sin percances, en paz y con facilidad.
Gracias, ángeles de la guarda y arcángel Miguel, por limpiar la ira que estaba retenida en mi cuerpo de energía. Después de esto puedes sentirte vacío y cansado. Es importante que reemplaces la ira con amor y luz divinos. En Mateo 12, 43 al 45, Jesús hace énfasis en que si solo liberáramos la negatividad y no llenáramos ese espacio con el amor de Dios, entonces más negatividad ocuparía ese vacío. Así que es esencial pedir que la presencia de Dios te llene después del trabajo de liberación. Querido Dios, gracias por llenarme con tu amorosa presencia divina y por protegerme de la negatividad. Terapias creativas. Trabajar con barro. La terapia con arena y la de arte son maneras divertidas y creativas de sanar la ira y el enojo. Una persona capacitada en terapia creativa puede ayudarte guiándote a través de una secuencia específica para transformar la ira. O puedes trabajar el barro por tu cuenta, solo tomando una pelota de arcilla y lanzándola al suelo o a una pared. Al mismo tiempo puedes hacer sonidos como ar o ba, y la misma arcilla hace un ruido bastante satisfactorio. Podría sonar extraño, pero es una manera rápida y segura de expresar la ira y expulsarla de nuestro sistema. Solo asegúrate de pedir ayuda si sientes que el enojo te rebasa. Es normal pensar en venganza. Está bien que reconozcas las fantasías oscuras que pudieras tener en la medida en la que no las lleves a cabo. La mejor es rezar y pedir una manera sana y segura de liberar las ideas de venganza. La terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR por sus siglas en inglés, también ayuda a reducir los recuerdos recurrentes de un hecho traumático que pueden desencadenar estas fantasías. La ira es una energía que te activa y puede conducirte a la acción. Por ejemplo, puedes canalizar tu enojo en el activismo o ayudando a otras personas que estén viviendo lo que tú ya pasaste. La furia ayuda a liberar sentimientos de pesadez y de depresión. En ese sentido funciona como fuerza sanadora, siempre y cuando no desquites esas sensaciones con los demás. Comunicación eficaz. Doreen. En mi libro Reafirmación para los ángeles terrenales, describo de una manera centrada para comunicar tus necesidades a los demás. Por ejemplo, podemos decirle a un amigo o a la pareja: me siento frustrado, confundido cuando me hablas así. ¿Podemos los dos bajar el tono y hablarnos con más respeto? Al principio se siente raro, pero con el tiempo aprendes a controlar cómo reaccionas ante los demás. La ira, que al inicio funciona como protección, se puede convertir en costumbre con el tiempo. Aprender a hacer cosas como alejarte un momento para tranquilizarte, respirando profundo, es muy útil. Retoma la conversación cuando te sientas más calmado. Meditar y cultivar emociones pacíficas escuchando música de relajación también sirve. Una meditación muy útil es Anger Releasing, Liberación del Enojo, de Louise Hay. O quizá quieres probar mi meditación y video ilustrativo de How to Let Go and Forgive, cómo soltar y perdonar. Sana la ira hacia tu papá. Una de las maneras de lograr la paz es a través del perdón. Perdonar no quiere decir que lo que te hicieron cuando eras niño, adolescente o adulto está bien. Sin embargo, sí es una forma de liberarte de la prisión emocional en la que te encuentras. Aferrarte al resentimiento o al enojo al principio te hace sentir seguro, pero con el paso del tiempo te vuelves esclavo de ellos. Perdonar es encontrar la llave de tu celda. Quizás sientas un poco de aprensión cuando metes la llave a la cerradura, y eso se debe a que no deseas que tu papá o la persona que te lastimó se salga con la suya. Aún podrías estar albergando pensamientos de castigo. Perdonar no significa justificar, excusar u olvidar el abuso. Tampoco quiere decir que debas estar cerca de la persona y arriesgarte a que vuelva a hacerte daño. Implica que ya no estás dispuesto a cargar el enojo tóxico en tu cuerpo, mente o emociones. Perdonar es la desintoxicación fundamental. Perdón a través de la oración. ¿Cómo le haces para perdonar? Este libro brinda muchas soluciones, pero nuestro método favorito es pedir ayuda por medio de la oración.
Para perdonar lo imperdonable requiere de una fuerza más grande que tú. Necesitas la sabiduría ilimitada y el amor incondicional de Dios. Después de todo, cuando juzgas a los demás, afectas la imagen que tienes de ti mismo. Si te consideras una persona dañada o te identificas como un sobreviviente de abuso, entonces no te reconoces como la persona divinamente perfecta, completa y entera que creó Dios. Dejar los juicios de lado es el favor más grande que te puedes hacer, además de que beneficias a tus hijos porque su papá o su mamá serán más felices y más sanos. En realidad, solo la persona que ya está lastimada puede hacer daño a los demás. Es muy probable que a tu papá lo lastimaran su mamá o su papá cuando era niño. Como lo hemos dicho una y otra vez, por supuesto que eso no justifica su comportamiento abusivo, pero sí lo explica. Quizá tu papá descubrió que no podía expresar amor en la forma que deseabas y necesitabas cuando eras niño porque a él nunca le demostraron amor. Como ya lo dijimos antes, la generación anterior de papás de la década de 1930 a 1970 eran despegados y no convivían con sus hijos, como los de ahora de las décadas de 1980, 90 y 2000. El patrón de condicionamiento social masculino está cambiando. Los hombres están evolucionando y cada vez están más en contacto con sus emociones. Es posible que saber esto no te ayude mucho si sufriste porque tu mamá pertenece a generaciones anteriores. De hecho, podrías sentir envidia cuando ves a papás más jóvenes convivir de manera amorosa con sus hijos. Perdonarte y perdonar a tu papá es la puerta de salida del infierno del enojo y el resentimiento continuos. Durante su infancia, June se sentía muy cerca de Dios y de los ángeles. Siempre supo que había un Dios. Disfrutaba de la compañía de los ángeles y de las hadas hasta su preadolescencia. Sus padres aceptaban su inclinación espiritual. Un día, cuando June tenía como 12 años, perdió de manera trágica a su papá, quien la amaba y la aceptaba de manera incondicional. Se dio cuenta que después de ese hecho perdió la fe en Dios. Ya no escuchaba ni veía a los ángeles, ni sentía su presencia. Sintió que Dios la había abandonado y traicionado. Parecía que su dolor y su trauma hubieran cerrado el conducto al cielo. Después de un tiempo de dolor, de procesar sus emociones y de trabajar con un consejero espiritual, cuando era adulto joven, June descubrió que podía volver a confiar en Dios y en ella. Aprendió que necesitaba perdonar a su papá porque la abandonó. Una vez que perdonó a su papá terrenal, se restableció con su conexión con el Padre Celestial. Esta es una oración poderosa para perdonar. Querido Dios, confío en tu fuerza y poder para aumentar mi propia fuerza y poder. Necesito tu ayuda, por favor, para sanar mi corazón y mi mente del enojo y la tristeza que me causa mi papá. Por favor, ayúdame a saber que eres mi verdadero Padre, para que a través de ti pueda tener acceso al amor paterno que ansío. Por favor, ayúdame a eliminar el resentimiento y el rencor tóxicos. Ayúdame a no tomar a pecho las acciones de mi papá, sin aceptar que fue incapaz de darme amor y atención. Pido un milagro sanador de perdón. Escribe una carta a tu papá. Esta técnica es útil en particular la primera vez que descubres la herida paterna y necesitas desahogarte y decirle cosas. Es posible que te encuentres en una posición en la que no puedes hablar abiertamente con tu papá sobre el impacto que tuvieron en ti, su ausencia o sus acciones. Andrew, si tu papá es como el mío, puede ser que no sepa cómo hablar de las emociones. Cuando intenté tener esas pláticas sinceras con mi papá, no respondía de manera empática. En realidad, con su actitud le restaba importancia a mis sentimientos y angustias. Eso lastima mucho. Por eso es muy útil escribir una carta. En una carta que no vas a enviar, desahoga tu corazón de la pérdida, de la sensación de injusticia, de la traición, del enojo y de la ira que tienes. Date permiso de expresar por completo el impacto de la herida paterna. Puedes escribir cómo te hace sentir el hecho de que el mismo patrón de traición se repite a lo largo de tu vida. Quizás sentiste que te privaron de una vida y relaciones felices. Conforme escribas, podrías sentir culpa por estar reviviendo esas experiencias dolorosas. Muchos de nosotros hemos sido condicionados para no ventilar la ropa sucia
O tal vez creciste en una familia donde muchas cosas se escondían debajo del tapete. Bueno, pues este ejercicio es como hacer una limpieza a la casa mental y emocional. La culpa que sientes es normal. Te dijeron que debías respetar a tus padres, por lo que sientes que al hablar o escribir sobre el dolor estás rompiendo las reglas familiares. Aún así, puedes escribir una carta modificada y mandarla si consideras que es lo adecuado. Pero, por favor, no te arriesgues de forma emocional o física si crees que pudiera haber consecuencias. En realidad, escribir la carta y quemarla o enterrarla es un ritual poderoso en sí mismo. Te ayuda a descargar los sentimientos acumulados que has estado cargando desde hace mucho tiempo. Sana la ira que sientes hacia ti. La culpa es una forma de ira dirigida hacia ti. Si te culpas por el abuso o el abandono original, como lo hacen muchos niños, de manera inconsciente continúas sintiéndote culpable cuando eres adulto. Los niños se culpan por toda clase de cosas que no controlan. Con frecuencia esa culpa se encuentra arraigada tan profundo que no sabes que existe salvo por sus síntomas de baja autoestima y la tendencia a autosabotearte. Puede sonar raro que te perdones, sin embargo, como se menciona en el capítulo 1, los niños no comprenden lo que les sucedió cuando eran muy pequeños. Quizá te culpabas por las discusiones y el divorcio de tus padres. De alguna extraña manera, sentías que era tu culpa, que te maltrataran o abusaran de ti. Es una respuesta natural que el niño adopte el dolor que en realidad pertenece a sus papás. Darte cuenta de que adoptaste el dolor de tus padres y perdonarte por ello es de vital importancia. De manera sencilla, repite una y otra vez a tu niño interior. No hiciste nada malo, tú no eres culpable, hiciste tu mejor esfuerzo para superar esta experiencia. Tranquiliza a tu niño interior diciéndole que de ahora en adelante te harás cargo y que como adulto te protegerás. El abuso nunca es culpa del niño. No importa qué tan retorcida sea la excusa del abusador, un niño no merece bajo ninguna circunstancia que le provoquen dolor. La paternidad no le da derecho a nadie a lastimar de manera física o emocional a otra persona. Ser padre es brindar amor, protección, cuidados y guiar al hijo. Doreen, en mi experiencia como psicóloga clínica, las niñas que son abusadas de manera sexual tienen una imagen confusa de sí mismas. En muchas ocasiones, la experiencia del abuso sexual fue la única vez que la niña recibió atención del abusador, y ella estaba tan hambrienta de amor que fue obligada al abuso sexual, pero por la desesperada necesidad de recibir la aprobación de papá o por sentirse especial. Más tarde, se enojó consigo misma porque sabía que el abuso sexual no era sano y sintió culpa por engañar a la mamá y ser la otra mujer. Cuando las sobrevivientes de abuso sexual admiten que tienen estos sentimientos secretos, se quitan un enorme peso de encima. Entienden que no tenían la edad suficiente para aceptar tener relaciones sexuales con alguien, y mucho menos con la figura paterna. Esta comprensión suele ir acompañada de ira hacia el abusador y el padre que guardó silencio y no la protegió ni intervino, casi siempre la mamá. En la edad adulta la culpa surge por las decisiones difíciles que deben tomarse. Por ejemplo, si decidiste no ver a tu papá por su continuo abuso, quizá aún albergas culpa, o en secreto te culpas por no poder superarlo, aunque de forma intelectual sabes que nadie debería enfrentar el abuso. Desbloquear o liberar la culpa es una manera poderosa de sanar las heridas paternas. Si la culpa, la vergüenza y el miedo estaban relacionadas con no tener experiencias amorosas y fiables con tu papá. Muchos hombres abusaron de Bianca, entre ellos su papá, desde que era muy joven. Sentía la culpa y la vergüenza y la consumían a pesar de que nada de lo que le sucedió fue su culpa. Ya no confiaba en los hombres y le costaba trabajo identificarse con figuras paternas como Jesús. Por el contrario, a Bianca le encantaba leer sobre la energía divina femenina sagrada, como la de las diosas y los ángeles. En particular adoraba al arcángel femenino Ariel, cuyo nombre significa Leona de Dios. Aprendiendo a llamar a este ángel de fuerza y poder femeninos, recuperó su propia fortaleza y valor. Bianca también leía sobre la Madre María. No era católica, pero le gustaban los íconos como ella. Bianca sabía que la Madre María estaba para ayudar a todos, a pesar de sus creencias religiosas, y recibía una hermosa energía de amor cada vez que la llamaba. Una noche, después de decir sus oraciones y encender velas, sintió la presencia de la Madre María.
Bianca sintió que la Madre María la abrazaba y cubría su cabeza y su corazón con su velo azul. Lloró durante un rato sintiendo cómo se iban años de culpa, de vergüenza y de dolor, y llegaba una profunda sensación de alivio. La Madre María, a quien a veces se le llama la rosa sin espinas, sanó el dolor y la vergüenza y la desesperanza del alma de Bianca. Sintió que su corazón volvió a abrirse con la certeza de que podía protegerse con su poder femenino, divino. Ahora Bianca utiliza con frecuencia aceite de rosas y su corazón lo huele cada vez que recuerda el amor de la Madre María. Estamos aquí para aprender lecciones y resolver viejos conflictos de manera pacífica. Eso no significa que te hagas amigo de tu abusador, sino que encuentres paz mental a través del perdón y la gracia divina. Eso es lo que pedimos, la intención de este libro. Cargar con el dolor, la ira y el sufrimiento de una infancia llena de abuso en realidad es asfixiante. El objetivo de estas páginas es ayudarte a que encuentres libertad y vivas sin cargas. Y bueno, nada más como un agregado, en cuanto al perdón, existen muchos libros sobre el perdón. Yo lo que siempre he dicho es que el perdón significa que a ti te ha dejado de doler todo aquello que te hizo la otra persona. El perdón no es como, yo te perdono porque soy divina y porque ya creo en los ángeles y estoy en esta situación. No, el perdón habla más que nada es que a ti ya te dejó de doler, que la herida está, pero ya está cicatrizada y que no se te olvida todo lo que pasaste. Y dicen que las personas que olvidan la historia pues están condenadas a repetirla. Terminamos el capítulo 8 de terapia paterna, de cómo sanar los problemas con tu papá para que disfrutes tu vida, de Doreen Virtue y Andrew Karpenko. Ya sabes, si te gusta, dale like, comparte, suscríbete al canal y mándame tus libros que te gustaría que compartiera.